Hola queridos oyentes que nos están escuchando y nos están viendo. Espero que les guste esta clase. Si les gusta nos dan un clic, manito para arriba. Suscríbete a mi canal, así me ayudas mucho, 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 mucho a llegar a los 1000 suscriptores. Y toca la campanita para que te lleguen cada uno de nuestros videos y así no se pierdan. Vamos a hacer rápido, así podemos dar en este ahorita 3 cartas más para irnos adelantando cada vez más. Ahí empezamos con la clase Número número 6. 6. El arcano es el 9, el ermitaño, y vamos con el estudio esotérico. Acá, amor mío, podés decirle a Esteban Domínguez. Bueno, encontramos el ermitaño, encontramos un viejito, medio encorvado, con una vestidura media, diríamos, humilde, ¿no? Este viejito tiene una característica, que tiene la barba blanca, y eso habla de sabiduría, habla de humildad, habla de conocimiento. Si observamos, va caminando por un camino muy estrecho, ¿no es cierto? Eso habla de que camina despacio, porque tiene que ir seguro en su vida. Despacito, seguro, con un palo y su báculo. Si observamos, tiene un bastón, un báculo, que lo usa para sujetarse. ¿Por qué? Como todo anciano, tiene miedo a caerse, a lastimarse. Entonces lo usa como apoyo porque puede encontrar un pocito, puede encontrar una piedrita y lo puede hacer que se caiga. Y si se cae, se lastima. Pero también lleva una luz, lleva un farol, ¿no es cierto? Y adentro del farol, ¿Qué hay adentro del farol? A ver. una estrella de David, la Muy estrella de bien. 6 puntas, ¿Pero tiene algo más? un angelito. Un ángel con una luz muy, muy, Muy muy fuerte. poderosa. Y si ustedes observan, la luz es amarilla, que hablaría de que ese ángel fue enviado por Dios para cuidarlo en su camino, iluminarlo, ya que él es una persona sabia, es humilde, es, como diríamos, es una persona que camina despacito, lleva lo necesario nada más en su vida. Transmite soledad. Transmite una soledad, porque es como que hace una especie de salivato. Él busca alejarse de todo De lo que todo, tenga la que ver confusión del mundo. del mundo, exactamente. Entonces, esta persona tan viejita busca un camino hacia la sabiduría, hacia Dios, hacia la paz interior. Sí, Viviana, vamos con... Perfecto. La numerología. Esta persona de numerología 9, cuando tiene 20 años, no sé si le gusta trabajar, pero sí vive haciéndose cargo de los problemas de los demás. Es un buen consejero que no se conoce a sí mismo, no tiene buenos consejos para él. Su espíritu sí es muy elevado. Las personas número 9 son bastante fríos y como son muy también sufridos, no quieren sufrir. Muy pensante como todo viejito, piensa y piensa y piensa. El número 9 es un número maestro, es una encarnación de prueba. Lo mandan a la tierra con una encarnación de prueba para llegar a ser un maestro, ¿no? Humanidad, que es su parte positivos. Ellos vienen a ser humanos. Ellos vienen a ayudar a la gente. El mejor ejemplo que les puedo dar ahora es la hermana Teresa de Calcuta. Tienen a veces que tranquilizarse.
Su parte negativa es que se pueden enfermar si no cumplen la misión que vienen a hacer. Y el tarot psicosocial al derecho, y no les quiero decir toda numerología porque si no después mi curso de numerología no lo van a ver. Así les doy un poquitito. En tarot psicosocial al derecho, sabiduría, humildad, consejos, profundidad, silencio, estudio, discreción, abarca a todos los estudiosos de lo esotérico, soltería, soledad. Al revés, mentiroso, pensamiento mal, no es sabio, timidez, avaricia, pobreza, celibato, soledad que le hace mucho daño. La correspondencia astrológica es Virgo. Y vamos a pasar al arcano 10, la rueda de la fortuna. Su riqueza simboliza y convierte a esta baraja en una de las más complejas del conjunto de los arcanos mayores. La rueda tradicional ha sido reemplazada por un círculo donde se inscribe el tetragramatón, con las 4 letras hebreas que aluden al nombre de Dios. Pero como es muy difícil destacarla, profundizarla, no es como las otras, esto lo vamos a dejar para un poquito más adelante, casi en las clases finales. Lo que le voy a dar ahora es el derecho y el revés de las cartas, porque lo que queremos nosotros es empezar a tirar cartas. Cuando lleguemos al arcano 22, vamos a empezar con las tiradas en directo y vamos a estar todos compartiendo esto. Entonces, la rueda es un círculo sin principio ni fin. Por consiguiente, el símbolo de la eternidad perpetua mantiene a las dos figuras en movimiento constante de un universo ininterrumpidamente variable y de la corriente de la vida humana. Buena fortuna, éxito, suerte. Estamos hablando de la al derecho. Invertida, mala suerte. Fortuna hemos centrado en el reino de la superioridad y el poder que podemos obtener jugando bien nuestras cartas. Derecho, es difícil interpretar esta carta por sí misma, pues tan pronto puede significar fortuna y éxito, felicidad, como destino y azar. Es aconsejable relacionarla con las cartas vecinas para profundizar más en su significado. Anuncia la resolución de problemas, proximidad de sucesos inesperados, y estos pueden ser favorables o desfavorables. A fin de cuentas, la rueda no tiene principio ni fin. No sabemos dónde termina lo bueno y dónde lo malo comienza. Y el cambio es para mejorar o para empeorar el destino. Invertida, su significado se nos representa tal vez con mayor claridad. Se acercan acontecimientos imprevistos, poco deseables, interrupción de algún proyecto en curso, de realización debido a ajenos a nuestra voluntad. Fracaso, fin de un periodo de buena suerte y comodidad. Y vamos ahora a la carta número 11. Vamos a ver si en este videito las podemos hacer. Sí, creo que sí. ¿Lo haces vos, lo hago yo? ¿Cómo hacemos? No, vamos con la justicia, vamos a describirla un poco a la carta. Me parece de la fuerza también. Exacto. Es decir, tenemos una túnica roja que habla de fuerza, habla de tener mucha energía. ¿Me explico? Así que estamos hablando de un arcano que tiene mucha fuerza. Si observamos, en una de las manos tiene una balanza donde mide todo. Es decir, pero la balanza es dorada, es amarilla,
hablaría de Dios. Es como que viene a equilibrar las cosas. Es una carta que tiene mucho equilibrio también. Y si se fijan, también está sentada en un trono, como el 4. Muy majestuoso el trono aparte. Exacto, muy, muy rígido. Tiene las Tiene, columnas. tiene las columnas del templo de Salomón, ¿sí? El bien, el mal, lo femenino, lo masculino. Pero arriba tiene 2 círculos. Los 2 círculos hablaría de la parte de la materia, que también la equilibra. En una mano tiene la espada, que es con lo que imparte la justicia, el aire, la palabra, la mente. Son muy inteligentes. Hablan de equilibrio. Exactamente. Y si miramos, tiene una corona que se la entregó Dios para tener una conexión con Él, ser altamente perceptivos, tener una conexión con Él. ¿Estamos? Y atrás hay de vuelta, tiene un manto violeta que vendría a ser como alas, y volvemos a hablar de la transmutación. Todo transmuta la justicia, de lo bueno, lo malo, ¿sí? A ver, Vivi. Bueno, entonces ya dijiste toda la parte de esotérica de la justicia del arcano 11 y vamos a hablar que puede ser un abogado, puede ser un juez, con respecto a la materia también es muy puro, el equilibrio viene del pensamiento, por eso obtiene su balanza, ¿no? El tarot psicosocial del derecho, éxito en los procesos judiciales, estabilidad, armonía, disciplina, lo legal, juicios favorables, al revés, juicios que se pierden, sumisión por falta de iniciativa, aburguesamiento, problemas con la policía, juicios desfavorables, estafa, trampa, separación, pérdida, representa la inteligencia cósmica penetrando en el plano de las realizaciones, correspondencia astrológica Libra. Entonces, al derecho, ya dijimos, armonía, éxito en los procesos judiciales, estabilidad, al revés, juicios que se pierden, sumisión, falta de iniciativa, aburguesamiento, problemas con la policía, juicio desfavorable, estafa, trampa, separación y pérdida. Representa la inteligencia cósmica penetrando en el plano de las realizaciones. Correspondencia astrológica Libra. Digamos que es una carta que maneja un número maestro, que es el 11. Que ya lo vamos a ver en numerología. No nos adelantemos. Bueno, te pido que te suscribas para que no se pierda mi contenido y el contenido de Esteban, que nos cuesta bastante llegar a realizarlo. Como también ya comencé y estoy empezando a ver cómo hago protecciones para ustedes con metafísica aplicada, gemoterapia, números de Grabovoi, latín, bueno, etcétera. Que es algo que también les quiero enseñar. Entonces, toquen la campanita para recibir así cada video nuevo que lo tendrán. Luz y amor para todos, que los ángeles los bendigan hoy y siempre. Muchos besos, mucha felicidad para cada uno de ustedes. Chao, chao. Un besito del corazón. Un besito de corazón.